Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Atención para la gente de la diáspora, específicamente aquellos que están en Massachusetts y estados limítrofes. El próximo sábado, 21 de septiembre, estaré en la Biblioteca Pública de Holyoke, Massachusetts. De 11 a 1 de la tarde estaré en un conversatorio con Iris Neri y Alicea de Descubre tu historia. Allí estaremos un buen rato, la entrada es libre de costo, puede venir todo el mundo con sus familiares, vamos a estar hablando un rato sobre temas relevantes de historia, vamos a hablar sobre el podcast Descubre tu historia, temas de historia y genealogía, y se va a promover mucho la participación de ustedes, el público en general. Así que ya saben, apunten la fecha, sábado 21 de septiembre, nos vemos allí, hasta la próxima. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con Iris Neri, Alicea Flores. ¿Cómo está todo? Muy bien. Genealogista. Vamos a hablar de genealogía. Sí. ¿Cuál es el proyecto que trabajas? Háblanos un poco de tu trabajo y de genealogía en general. ¿Cómo llegas a ella? Wow, ¿cómo llegué a ella? Yo llegué hace 11 años, como muchos de nosotros, empecé con mi familia. Quería saber un poquito más de mis abuelos paternos, porque nunca los conocí. Bueno, a mi abuelo lo vi como 2 veces antes de él morir. Yo tenía 6 años nada más. Y también después de tantos años viviendo fuera de Puerto Rico, quería volver a buscar esa conexión a la isla, conocer más de la isla, porque me empecé a dar cuenta de cuánto no conocía de la isla, de la historia. Y pues empecé por ese camino, y cuando empecé, pues tengo una destreza de conseguir cosas que usualmente no se le hace fácil a otras personas conseguir. Es alguna destreza que siempre he tenido, hasta en recursos humanos, que era mi trabajo anterior. Siempre me conocía como la persona que si quieres conseguir algo en los archivos, busca Iris. Y siempre también me ha encantado mucho la historia. No me fui por la historia, bueno, porque quería irme para la Universidad de Puerto Rico, simplemente. Y el único que podía ir era el recinto de Bayamón de la Inter. Y no tenían el bachillerato de historia. Y pues me fui por administración de empresas. Sí, Una historia bien corta. No, está bien, todo el mundo sigue su camino y las circunstancias. Yo realmente siempre pensé que iba a estudiar historia desde el principio. Sí. Pero cuando tenía 17 años, el último verano, antes de comenzar la universidad, que me habían aceptado ya en un bachillerato de historia en Calley. Wow. Me da con pintar, con dibujar, con hacer arte, y uno de 17 años dice, pues voy a estudiar arte en Mayagüez. Eso no era. Cogí clases de arte, cogí clases de dibujo, lo que sea. Cuento largo corto, como tú estás haciendo ahora mismo, comencé un bachillerato en horticultura,
porque estaba en Mayagüez y pues porque me interesaba la agricultura, y comencé otro en estudios hispánicos porque cogí unas clases de literatura puertorriqueña y me gustó. Nada de eso era lo que realmente yo quería, así que terminé llegando a donde yo desde el principio, o sea, la vida da unas vueltas bien locas. Yo terminé... Bastante. Exacto, y cuando terminé por decidirme, mira, yo no sé por qué carajo yo no estoy estudiando historia. Pues empecé el bachillerato en historia, hubieron una serie de problemas en la universidad, un montón de problemas que todo el mundo conoce. Y nada, me fui para el Coast Guard, estuve en el Coast Guard un tiempo, salí del Coast Guard y dije, ok, voy a terminar de estudiar. Y ahí terminé historia en University of Massachusetts en Lowell. Así que lo que me estás diciendo yo lo entiendo perfectamente. Exacto. Sí, así fue como que me fui por otro lado y terminé exactamente donde siempre he querido estar, en la historia. Y la historia familiar siempre ha sido algo que me ha interesado, entender más a nuestros antepasados. Y pues por fin decidí empezar. Cometí obviamente una serie de errores que uno comete al principio, que de eso es que me baso mucho en hablar de los errores que uno puede cometer y tener cautela cuando uno empieza. Pero cuando empecé a aprender, entendí más a mí. Es como que es muchas facetas, pero una de ellas es que pues entendí más a mi papá y mi mamá, a mi papá específicamente, por experiencias que tuve creciendo a través de los documentos, entendiendo más a mis abuelos paternos, entendí más a mi papá. Ok. Y viendo la vida de ellos a través de los documentos, entonces también queriendo indagar más o que cómo era la vida en esos tiempos para nuestros ancestros. Una de las cosas que me impresionó, porque siendo puertorriqueña, soy mayor de 6 niños. Entonces, una de las cosas que uno siempre le enseñan es, bueno, criándome yo en mi familia, era que uno tiene que esperar casarse para vivir con su novio, uno tiene que esperar muchas cosas hacer muchas cosas y hay que esperar para casarse. Bueno, me encuentro en muchos los documentos de muchos antepasados no estaban casados. Incluso mis abuelos no fueron casados. Mis bisabuelos no fueron casados. Mis tatarabuelos no fueron casados. Pero ahora, pues indagando en la historia, entendí también que para esos tiempos, a veces, bueno, económicamente, simplemente a veces no podían casarse. Y era mejor convivir. O en los tiempos más de mis tatarabuelos vivían en lugares que no estaban, las iglesias no estaban accesibles a ellos, o el registro o la oficina de registro civil no estaba tan accesible porque vivían en lugares más montañosos y pues era mejor empezar a convivir. Y eso por eso es que se ve lo vemos mucho con nuestros antepasados. Y eso como que me empezó me llevó al entender más sobre la historia y después pues obviamente ahí me lleva al 1898 a entender cómo ocurrió todo eso, sabiendo que mi bisabuelo se acordaba de los soldados en Cagua, los soldados americanos. Y empecé a comprender lo importante que para nuestra comunidad, que soy yo, que sí, que aunque me mudé para acá temprano, a los 8 años, pero siempre me crié bastante entre Puerto Rico y aquí. Incluso fui a la universidad en Puerto Rico. Cuánto yo no sabía y cuánto nuestra comunidad no sabe. Y lo importante. Y pues a eso fue la inspiración a través de los años, hasta que 5 años atrás fundé a Descubre tu Historia. O sea, que has pasado la mayoría de tu niñez en Massachusetts específicamente. Desde los 8 en Massachusetts y después desde los 15 empecé a viajar a Puerto Rico cada año hasta que por fin me fui para la universidad. Ok. ¿Sabes cuáles fueron los factores que llevaron a tus padres a emigrar a Massachusetts? Sí, económico. Ya para ese tiempo éramos 3 en casa, 3 niños, y mi mamá estaba embarazada ya con el cuarto. Y mi papá, pues tengo entendido que había acabado de perder su trabajo. Y la mejor amiga de mi mamá en esos momentos se había mudado para acá, para Holyoke, a donde vivo yo todavía. Para ese tiempo yo decía Hollywood, porque eso es lo que yo no sabía inglés, eso es lo que yo entendía. Ajá, sí. Pero, y ahí pues nos mudamos
A agosto, todavía me acuerdo, a agosto 28 del 1988. Ok, se fueron para Holyoke, Massachusetts. A mí siempre me llama la atención cómo es que la gente termina en sitios específicos. Uh-huh. ¿Por qué Chicopee? ¿Por qué Springfield? ¿Por qué Holyoke en Massachusetts? ¿Por qué la ciudad de Nueva York? Uh-huh. ¿Por qué ciertos pueblos de Florida? Yeah. ¿Y por qué no otros lugares? Entonces me dices que en el caso de tus padres ya conocían a alguien que Sí. estaba en Holyoke, Massachusetts. Sí, la mejor amiga de mi mamá se había venido para acá con sus 2 hijos. Y pues le seguía hablando a mi mamá, tú sabes, de que a lo mejor sería bueno para ellos venirse para acá. Y cuando ya para ese tiempo, pues ya ese verano, pues decidieron venirse para acá. Fue un cambio bastante drástico. Me lo imagino. Yeah. Me imagino. Mi mamá siempre, no siempre, pero cuando yo empecé más o menos en la escuela superior, ya de noveno a décimo, ya ella estaba considerando venir a los Estados Unidos. Y yo recuerdo ser un nene en la escuela que siempre puse resistencia a eso. Yo siempre le puse resistencia. Yo le dije, no, yo para allá no me quiero ir. A mí no me interesa irme para allá, yo voy a estudiar aquí, qué sé yo, qué más. Y tanto fue así, fue bien interesante que mami siempre, no fue porque yo lo decidiera tampoco, porque tampoco es así. En mi casa No, se sí. hace lo que hacen se hace lo que dicen los padres, Exacto. pero fue bien interesante como yo terminé la escuela y tan pronto yo terminé la escuela superior, mami se vino para acá. Me dijo, ok, te vas a estudiar, qué sé yo qué. Me llevó a la universidad en Mayagüez y al poco tiempo, cuando ella vio que yo estaba independizado, como quien dice, viviendo en Mayagüez, estudiando, ok, se fue para Manchester, New Hampshire. Oh, wow. Uh-huh. Así que esa experiencia de ella y de mi padrastro, de ese ¿cómo le decimos? Esa adaptación, yo no la conozco porque yo no estuve ahí. Pero mi hermana sí estuvo ahí. O sea, que ella sabe lo que es que te saquen de la escuela superior cuando tú tienes tu grupo de amigos Uh-huh. para irte a una escuela superior, a una high school en los Estados Unidos y que no conozcas a nadie. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo tenía, más que yo estaba en tercer grado, pero yo siempre fui esa niña que quiso quedar, yo siempre supe que quería quedarme en Puerto Rico. Yo todavía me acuerdo a los 6 años pensando, si me voy, yo vuelvo. Que para mí no fue bien difícil hasta como adulta aceptar el cambio. Yo creo que yo me vine a ajustar mejor después que tuve mis hijos, de verdad. A través de ellos es que yo aprendí como que aceptar este otro lado mío de la que vive aquí en New England. Pero fue bien difícil porque yo no sabía el inglés. Es bien diferente y puede ser bien traumático, que por eso es que yo también a través de la genealogía creo que sí puedo entender eso cuando mucha gente con las que yo hablo, que muchos de los que yo hablo son personas criadas aquí o que vienen bien a una temprana edad como yo, y como la comunicación se corta, lo poco que saben. Y pues entiendo, porque es que de verdad que puede ser traumatizante venir y es una cultura bien diferente. Oh, sí. Cuando yo llegué aquí a Holyoke, Holyoke es uno de los pueblos que tiene somos muchos los puertorriqueños y dominicanos. Hay una población bien grande de latinos. Incluso este fin de semana se celebran las fiestas patronales aquí. Se celebran así como en Puerto Rico porque nosotros tenemos un alcalde que es puertorriqueño. Pero es ahora, cuando yo llegué, no teníamos ni canal hispano, ni nada de eso. Y fue un ajuste bien, es como que tú estás tratando de navegar la cultura tuya en tu casa con la cultura americana.
porque después que nos mudamos aquí a Holyoke, después yo me mudé para Northampton. Northampton es mayormente blanco americano. Sí, es más bosque también. Ahí sentí la diferencia, ahí hasta más todavía. Y tratar de navegar eso, porque yo siempre he sido soy puertorriqueña. Sí. Y siempre, pues yo una de las cosas que siempre dije fue porque me sentía a veces que era demasiado de puertorriqueña para los americanos, pero demasiado de americana porque no era de cultura urbana o así como, o sea, no fui criada acá, un poco diferente, pues no me sentía tampoco parte de. Sí, eso le pasa a mucha gente. Yo por lo menos esa experiencia no la comparto porque yo llegué a Puerto Rico ya como un adulto. O sea que toda mi formación, toda mi educación fue en Puerto Rico. Y después, por razones económicas, porque no encontré trabajo, y siempre he hecho este cuento, la gente que escucha este podcast sabe lo que hay. Yo he hecho este cuento un montón de veces y busqué trabajo de lavaplatos, de conserje, de guardia de seguridad, lo que fuera, nada conseguí. Y pues uno decide, bueno, pues me va a tocar irme. No me quería ir, pero eso es lo que hay. Eso es lo que pasó conmigo y con mi esposo, porque yo a él lo conocí en Puerto Rico. Ok. Él es de Puerto Rico. Lo conocí a los 15 años. Sí. Pero él, a los 23 años, cuando nos íbamos a por fin a casar, el plan era yo irme para Puerto Rico, ya por fin volver. Pero económicamente es que no se hacía, no era posible. Y después acá sí yo tenía trabajo, él había acabado de perder su trabajo allá. Sí. Y tuvimos que tomar la decisión. Ahí fue que él me dijo, bueno, Iri, tú tienes más oportunidades allá, en verdad. Hace más sentido yo irme para allá. Y a los 24 años se vino él para acá. Exacto. Sí, no, pero es bien interesante como estas historias todas se entrelazan de alguna forma o tienen unas variables que son comunes para todo el mundo. Oh, ya. El proceso de adaptación es uno bien complicado. Yo creo que los primeros 2 años que yo estuve allí, yo creo que como hace 2 años atrás fue que yo me vine a sentir perfectamente cómodo en este nuevo ambiente. Yo llevo 7 años aquí. 7 años. Y fue hace 2 años atrás que yo, ok, esta es mi realidad. Esto es lo que yo conozco. Y fue bien interesante porque yo visité Puerto Rico en el 2021, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Y Puerto Rico fue extraño para mí. Fue extraño. Yo había pasado como 5 años solamente y yo lo sentí diferente. Es increíble lo mucho que cambia un país en un periodo de tiempo tan corto. Y la gente que está allí o que está acá, porque también es una realidad que la gente no se da cuenta porque tú estás ahí. Exacto. Te veo que estás como que, ajá. Sí. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Es una de las cosas que yo siempre he dicho cuando voy a Puerto Rico. Sí. Es increíble para mí corto tiempo los cambios grandes que han habido en Puerto Rico. O sea, uno los ve una vez de estar acá afuera. Es una cosa que siempre noto. Pero yo también, o sea, yo vine a aceptar que aquí espero algún día poder tener un pie aquí, un pie por lo menos en Puerto Rico. Ese es mi sueño. Por lo menos. Pero vine a aceptar, mi hija tiene 17 años. Yo creo que cuando ella tenía más o menos 4 años, que fue que cuando tuve a mi hijo, después en el 2010 fue que yo por fin acepté, ok, aquí estoy, aquí es a donde me voy a quedar. Después mi hijo pues nació y él es autista. Y pues obviamente sabemos que esas ayudas en Puerto Rico no es lo mismo. Sí. Es bien difícil. Y pues eso ya ahí pues fue lo que... Exacto, hay una cuestión de acceso a la salud, acceso a una buena educación, o oportunidades de empleo que en Puerto Rico no existen. No. Y esa es la realidad, aunque no nos guste. Exacto. Pero volviendo a esa cuestión de la adaptación, es complicado. Yo creo que esos primeros 2-3 años, una depresión increíble.
ojo, yo creo que la depresión es real, pero también yo creo que mucho de eso es como uno lo maneja. ¿Cómo qué? Como uno lo maneja. Eso es claro. Sí, porque absolutamente. Hago esta aclaración y este comentario porque mucha gente como que habla de la depresión y piensa que la depresión es algo que no se puede controlar o algo por el estilo. No. Hay cosas que uno puede hacer. Y también todo esto está ligado como que a una idea de... Vamos a hablar claro, a la gente que le gusta cantarse enfermo. Es Enfermo como de cualquier ponerse la tipo. mano. Ya, yo entiendo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ya. Ok. Pues por ahí voy. Esos primeros 2-3 años fueron sumamente terribles para mí. Terribles. Yo no le quería hablar a mi esposa. Yo vine con ella para acá. Yo no le quería hablar a ella. Yo no quería compartir con mis familiares. Yo no quería salir. No quería hacer nada. Yo lo único que hice esos primeros 3 años fue comprar un Xbox One, comprar un juego que yo siempre quise jugar desde que tenía como 11 años y jugar y perderme porque pues, uno no sabe qué carajo uno va a hacer. Es todo tan diferente y tan extraño. Para, por lo menos tus hijos ya nacen acá, ¿no? Los dos. Los dos nacieron acá, sí. Ok. Interesante. Y para mí ellos fueron Ajá, sí. Donde yo conseguí esa fuerza de salir para adelante y no ponerme la malanta de aquí me quedo, esto que hay, no voy a hacer más nada. Ajá. Ellos fueron los que me dieron esa fuerza porque pues son mis hijos y quiero que todo salga bien para ellos. Y mi hijo tenía necesidades que yo no tenía, o sea, no había esa opción. Tenía que sacar y salir para adelante. Pero es difícil. Bueno, fue difícil para ti que por lo menos habías pasado gran parte de tu niñez acá. No sé hasta qué punto puedas compartir cómo fue la experiencia de tu esposo, siendo nacido y criado en Puerto Rico. Para él fue más difícil. Como adulto, especialmente él que nunca esperaba irse tampoco de Puerto Rico. Ajá. Eso es algo que yo creo que sí, te puedo decir que pasó. Yo creo que con los años, pues, él vino, nos casamos. Rápido, pues, él brincó a hacer lo que tenía que hacer, lavar plato. Lo que él tenía que hacer lo hizo para nosotros salir hacia adelante y después fuimos padres. Después tuvimos nuestro hijo con necesidad, que tenía necesidades especiales. Ha sido, tú sabes, para él explotó, llegó el punto que él también como que explotó un poco, explotó de una forma que se vio en un momento bien difícil. Claro, sí. Y bueno, ahora ha salido para adelante, como tú dices, llega el punto que uno tiene que aprender cómo manejar. Sí. ¿Te adaptas o te adaptas? No hay otra. Exacto. Y como que pues estamos un poquito ahora que buscando la forma que hemos aceptado, pues que a lo mejor Puerto Rico para nosotros completamente full time vivir allá no va a ser posible. Se entiende. Pero esperamos poder algún día tener algo allá que podamos también tener nuestro pedacito allá. Sin embargo, te voy a dar la otra cara de la moneda. Ajá. Mi esposa no pasó por esos procesos. No. Mi esposa fue Pero es que ella también estaba tan pendiente a mí que yo creo que ella no tuvo esa oportunidad de como que ni siquiera considerar su propia situación. O si se puso, o si estuvo apagada, no fue algo que le duró mucho. Entiendo. Ella consiguió trabajo rápido, se adaptó y fue increíble porque yo llegué por el Coast Guard y yo llegué en septiembre de 2017. Sí, septiembre de 2017. Y es increíble que pues a mí no me dio tiempo casi de adaptarme porque como llegué con el Coast Guard, ya al mes yo estaba en un barco en el medio del océano Atlántico con 100 y pico de cabrones más en un cuarto que tenía como 20, como un cuartito como vamos a decir 20 por 20 con 3 literas. Sí.
y, sabes, un espacio pequeño, había un cabrón de apellido Freeman de Massachusetts, ese cabrón no le gustaba el baño, siempre apestaba, pero nada, eso es otra cosa. El punto es que yo me fui al mar y eso fue también peor todavía, porque recuerda que el 2017 fue María. Ya. Entonces, sí. Yo me fui de Puerto Rico 2 días antes de María. Wow. Pero no fue porque yo lo planifiqué, fue porque yo me había metido en el Coast Guard y ya había pasado el entrenamiento básico y me dieron órdenes. Yo regreso a Puerto Rico después de terminar el entrenamiento básico y me dan órdenes. Me dicen, tú te vas a ir a Portsmouth Naval Shipyard en Kittery, en Maine. Wow. Y resulta ser, ellos me pudieron haber enviado a mí a cualquier lugar de los Estados Unidos, incluyendo Guam, Alaska, Hawái, American Samoa. Me enviaron a esa base, que ya hoy no tiene presencia del Coast Guard, porque es del Navy. Ok. Que queda a 45 minutos donde vive mami. Wow. O sea, que fue como que, wow, increíble. Pero mi esposa no tuvo una experiencia tan traumática. Porque para ella fue como que, pues, a mí me toca. Wow. Y a ella le encanta el frío. Ella es una puertorriqueña típica. No, a mí yo me tuve que acostumbrar. Ajá. Claro. Yo aprendí, ahora me gusta el otoño, pero yo aprendí a que me gusta, a buscar las cositas esas que me gustan. Pero no, a mí me costó tiempo. Y mi esposo incluso, él era más difícil también porque él no sabía inglés cuando él llegó aquí. Ajá. Él aprendió el inglés aquí. Ya yo por lo menos, o sea, yo en Puerto Rico fui a la escuela católica antes de mudarnos. Yo sabía leer inglés cuando nos mudamos. Lo que pasa es que para mí era la audición, escucharlo y poder entenderlo. Que eso pues lo vine a coger cuando nos mudamos. Por eso es que cuando hablo, no hablo con mucho acento. Pero en el caso de, pues, él aprendió a los 24 años, que todavía, hasta yo todavía ordeno cosas por él porque él dice, ay, por el acento no me van a entender. ¿Qué es lo que finalmente hace después que ya te estableces acá, después de que ya tienes estudios de administración de empresas y tienes experiencia en los recursos humanos? Ok, déjame estudiar genealogía. No, nunca, recursos humanos no me apasionaba. Lo hacía porque era un trabajo. O sea, cuando la gente me decía, a veces la gente me decía, ay, a mí me encanta lo que yo hago, yo no sé ni lo que es trabajar. Eso para mí, yo era como que, no entendía. Para mí era como que trabajo es trabajo, a la hora de la verdad. Sí. Porque no entendía esa sensación. Cuando vine a hacer la genealogía, es por fin que yo vine a entender lo que es ser apasionado por algo y tener una misión. Después que entendí lo importante que para nuestra comunidad y no mantenerlo aquí para mí nada más. Y también todas estas cosas como todos los recursos que hay disponibles que yo no sabía y yo no conocía estos recursos hasta que empecé y mucha gente no sabe. Y empezó con, ahí fue cuando, bueno, que ahora yo puedo estar horas. Yo a veces hago investigaciones en mis vacaciones porque para mí no es trabajo. Como sentarme con un libro. Pero, y a mí me encanta leer. Pero cuando, más o menos, ¿en qué año y ese tipo de cosas? ¿Cuándo empezaste y en dónde estudiaste genealogía? Yo, pues empecé en el 2013 o el 2012 por ahí. Yo, o sea, personalmente, individualmente, pero por fin decidí irme profesional hace 5 años y en el 2021 fue que estudié genealogía en la Universidad de Boston, que saqué un certificado. Oh, qué bien, qué bien. Sí, pregunto porque haces esa distinción. Sí. Una es la genealogía que uno puede hacer por su cuenta y otra es la profesional. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, no. Para llegar a la profesional tuve que educarme mucho de cómo hacer las cosas, tú sabes, hacer investigaciones de una forma correcta, los reportes que uno tiene que hacer, la ética que uno tiene que mantener. Haber tenido ya el recurso humano, uno aprende tanto a mantener muchas cosas confidencial, pues ya eso para mí era algo natural cuando entré a la genealogía. Yo creo que a veces hasta me paso de confidencial, pero es mejor que
ser demasiado que no ser para nada. Sí. Pero sí, fue después de un tiempo que empecé yo entonces me junté con una persona que me ayudó mucho. Es mi mentora, se llama Denise Soler Cox. Ella hizo un documental, básicamente era un documental hablando de eso, de primera generación nacidos aquí y su experiencia viviendo entre dos culturas. Y yo pues me identifiqué mucho a pesar de que yo no nací aquí, pero sí tuve muchas de estas experiencias y la pude conocer. En la universidad que yo estaba trabajando, pues enseñamos el documental y ella vino a hablar. Y pues con el tiempo, pues ella se convirtió en mi mentora. Me uní a un grupo de mujeres que ella estaba ayudando, mujeres latinas, a tratar de ayudarlas a cumplir sus sueños. Ese programa lo empecé en el 2019, en junio del 2019, y en julio fue que fundé a Descubre tu Historia. Ok, fantástico. Hay un ángulo aquí que es bien interesante y es el de las experiencias de esas familias o de esas primeras generaciones. ¿Cómo abordamos ese asunto? Porque puede ser un poco sensible para mucha gente. Sí. Precisamente por el tema de la identidad. Porque hay mucha gente que por nacer en los Estados Unidos está en ese limbo que tú mencionaste al principio de esta conversación, en donde soy muy americano para esta gente, para los puertorriqueños en este caso, pero soy muy puertorriqueño, muy puertorriqueña para estos americanos. Para estos estadounidenses, porque yo no, los americanos no, eso yo no lo manejo. Yeah, yo también, sí, suena raro cuando uno lo dice. Sí, pero ¿qué me puedes decir sobre eso? Porque yo generalmente no tengo ningún problema con reconocer a esta gente que nace aquí como puertorriqueños, pero sí entiendo que hay unas diferencias. Hay diferencias culturales. Claro. Definitivamente. Yo las presencié cuando yo vine. O sea, cuando yo vine, la mayoría de los amistades, o sea, los amiguitos míos en tercer grado eran puertorriqueños. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Y me relajaban por no saber inglés. O sea, pero sí hay una diferencia y yo sentí esa diferencia por muchos años, pero también como tú, yo no tengo, para mí a la hora de la verdad se identifican como puertorriqueños en este ejemplo y los reconozco como puertorriqueños, ponen nuestra bandera en alto como nosotros, pero sí que hay estas diferencias culturales, pero no los considero menos. Y yo sé que, yo tampoco. O sea, yo sé que eso es una batalla que entre ellos tienen bastante, que no se sienten, no son ni de aquí ni de allá, así como dicen muchos de ellos, porque como que si van allá, pues allá le dicen que son gringos y que no son, porque no hablan o no hablan español, que ese es el otro lado. Y la cuestión es que en verdad yo también puedo hablar por mis hijos, porque no hablan mucho español, no es que no traté, pero por las necesidades que tuvieron y todas las personas que les rodeaban todo el tiempo, el inglés fue lo que nos facilitó la comunicación. Porque mi hijo no habló hasta los 2 años. Sí. Y pues, y es algo que hablo con mi hija ahora, porque ella lo siente, ella dice, mami, tú sabes, a mí, yo me siento puertorriqueña, me encanta cuando tú me hablas de la historia de Puerto Rico, pero me abochorno que no sepas español. Y yo no quiero que ella se sienta así. Sí, pienso que es bien importante que aprenda el español en algún momento, porque creo que es importante nosotros saber más de un lenguaje.
Eso es lo que yo le digo a todo el mundo también. Yo le digo a todo el mundo, mira, independientemente del lenguaje que sea, aunque sea el lenguaje más impráctico posible, es siempre bueno que tú sepas más de un idioma. Exacto. Siempre es bueno. No tiene que ser ni español. Pero siempre es bueno que tú sepas algo. Y también aquí hay otro factor que es bien importante, porque según tú me estás hablando de eso, hay gente que tiene otra experiencia y que son gente, no solamente puertorriqueños, de otros lugares, que no aprenden inglés ni para el carajo. Y para mí eso también es problemático. Eso es problemático también. Porque tú tienes que funcionar en tu nuevo entorno y tú no puedes pretender que la mayoría de la gente de este país se adapte a ti. Lamentablemente, y aunque esto pueda ser un poquito controversial, porque muchos estadistas pueden decir que nosotros no somos extranjeros, yo me siento como extranjero aquí. Y Puerto Rico es, entre comillas, parte de los Estados Unidos. Pero yo soy un extranjero, yo me considero un extranjero. Pero como extranjero yo entiendo también que hay una responsabilidad de adaptarme y funcionar en armonía con mi nuevo entorno. Exacto, no perder nuestra identidad, pero también aprender cómo manejar. Claro, tienes que aprender inglés sí o sí. Exacto. Entonces, yo encuentro eso mucho en la genealogía porque la mayoría de los clientes míos son personas, tengo algunos de Puerto Rico pero hay muchos que nacen aquí y ellos están con la batalla de que, bueno, yo no sé si yo hasta me merezco saber, porque a mí me dicen que yo no soy latino o que no soy mexicano o que no soy puertorriqueño. No sé si tengo hasta el derecho de saber sobre mis antepasados, porque no sé si puedo coger y identificarme como puertorriqueño, vamos, en este ejemplo. Y lo veo mucho. Otra cosa que quería mencionar también, según hago ese comentario sobre nosotros que venimos a los Estados Unidos y tenemos que aprender inglés, asimismo te hago el comentario a los estadounidenses y gente de otros lugares que va a Puerto Rico, usted tiene que aprender español. Tienen que aprender español. Eso es lo que se habla allí. A mí no me vengas con el inglés, a mí me molesta mucho, por ejemplo, ver estas comunidades de gente de Estados Unidos que se forman en lugares como Dorado, como Rincón, como Culebras, como Vieques, que no aprenden 3 pepinos de español. Eso yo lo considero sumamente problemático. Sí. O sea, definitivamente. Definitivamente. Porque nosotros venimos aquí y yo creo que mayormente nosotros no imponemos nuestra cultura. Nosotros tratamos siempre de compartir nuestra cultura y de y manejar dentro del sistema que vivimos. Sí. Mantener nuestra identidad y todo eso, pero ya hay lugares en Puerto Rico y tú lo ves en otros países que no entiendo por qué entonces, o sea, por qué ese país que tiene cierta cultura se tiene que acoplar a esta pequeña comunidad. Exacto. Eso aplica a todos los inmigrantes. Si usted es un inmigrante de X país y usted va a X país, usted se tiene que adaptar a esa cultura. Exacto. Eso es así. Eso de que yo voy a venir aquí y esto va a ser no sé, como un pedacito de Puerto Rico en los Estados Unidos. Mira, hay unas ciertas cosas. Tú vas a tener panadería, tú vas a tener fiestas patronales, tú vas a tener amistades, tú vas a tener familia, tú vas a tener ciertas cosas que van a ser similares a Puerto Rico, pero por más que tú quieras, nunca va a ser Puerto Rico. No. Te da ese poquito de calorcito, claro, que uno necesita a veces, pero no es lo mismo que estar allá. Sí. Entonces decides, una vez terminas esa certificación en Boston de genealogía, decides entonces formar tu propia, ¿se podría decir compañía? Sí, o sea, soy sole proprietorship. Ajá. Pero pues ya yo la tenía, pero no cogía así muchos clientes, o sea, porque todavía no tenía un certificado. Fíjate, mi primera investigación fue mi mentora, que fue que me dio el chance para yo tratar de hacer algo en un nivel más profesional. Pero sí, después del certificado fue cuando ahí oficialmente empecé a
a ti a presentarme más como una genealogista profesional y coger más clientes. Para la gente que no sabe, y no es tan tarde todavía no estamos tarde para hacer esto, ¿cómo definirías genealogía? Genealogía es el estudio de nuestros antepasados formando un árbol genealógico, y tú formas este árbol genealógico analizando documentos históricos que documentan nuestras vidas, nuestros eventos de vida como nacimiento, matrimonios y defunciones. Como ejemplo, también hay otros, los censos que uno utiliza, y a través de estos documentos, pues, hay que uno, es el estudio de la historia familiar a través de documentos. Fantástico. Entonces, esto no es algo que una persona amateur o principiante va a tener acceso a menos que no conozca la metodología. Exacto. Hay muchas personas que empiezan, yo me estoy incluyendo porque yo cometí estos errores al principio, y se cometen muchos errores. Y yo creo que sí que es bien importante las personas orientarse la metodología correcta a las cosas que puedan ver, por ejemplo, en lo que es Ancestry, Family Search, que se puede prestar para tomar, o sea, a poner cosas en su árbol genealógica que no son correctas. Hay muchos errores, tú sabes, pueden ver muchos errores en los documentos. Claro. Hay muchos árboles genealógicos que tienen errores y hay que tener mucha cautela. Y por eso es que muchas de las charlas que doy tiene que ver con eso, tratando de poner esa información para que no pasen lo que me pasó a mí, que terminé borrando el árbol genealógico después de muchos meses y empezando otra vez. Exacto, porque me imagino que uno de los problemas que ves es que la gente no sabe interpretar documentos históricos, porque tú puedes tener un documento histórico, por ejemplo, un acta de nacimiento que te diga fulano de tal, nacido en tal lugar, tal fecha, pero esa no es la fecha real. O resulta ser que los padres que salen ahí no son los padres reales. Uno de ellos fue un padrastro o una madrastra o alguien que no era el padre biológico que sale ahí como el papá porque lo reconoció. Tú no tienes forma de mirar eso a menos que no sepas de estas cosas. Exacto. Por ejemplo, tienes que tener mucho cuidado hasta cuando se ve los hijos que nacen hijos naturales, son hijos que nacen para uniones de contrato consensual, lo que se dice, que no están casados legalmente, ni por lo civil ni por la iglesia. Y cuando esto pasa, muchas de las veces estos niños son registrados por la madre. Hay casos que sí, que son registrados por el padre, pero contigo eso tienes que tener mucho cuidado. Y por ejemplo, para mí pasó con mi abuelo paterno, yo soy Alicea y él es Alicea Agosto, su apellido paterno es Alicea, pero cuando él nació, él lo registraron Agosto, porque mis abuelos no eran casados. Y esto hay que mantener en cuenta, o sea, saber bien lo que quiere decir un hijo natural, cuando dicen un hijo legítimo o una hija legítima. Hasta la palabra vecina, tú ves la palabra vecino de Corozal. Obviamente es una palabra que hoy en día conocemos como el vecino que vive al lado de tu casa. Sí. Pero para ese tiempo es vecino, quiere decir que es a donde ellos viven en ese momento. Que son términos que, tú sabes, que es bien importante saber lo que quieren decir. Y pues después obviamente entramos a las descripciones como de mestizo y pues en diferentes lugares se utilizaban de formas diferentes. O sea, es diferente en Puerto Rico versus México, por ejemplo. Ok, además de Puerto Rico y México, ¿qué otro tipo de trabajo genealógico has realizado en otros países? He hecho bastante en República Dominicana. He indagado un poquito en El Salvador, Panamá, o sea, son colecciones que he ido, Panamá es otro. Ahora voy a ver si voy a explorar un poquito de las colecciones de Venezuela, que tengo una investigación. O sea, yo trato siempre, les dejo saber, yo soy de Puerto Rico, obviamente entiendo mucho más la cultura puertorriqueña y los documentos puertorriqueños, y tengo mucho más, mi biblioteca consiste mucho de Puerto Rico, pero
trato de ayudar a las personas que puedan, porque pues el formato que se usa en muchos de los países es un formato bastante estándar. Similar hasta ahora todos los países tienen un formato bien similar y usan un vocabulario bastante similar. También tiene que tener un conocimiento de paleografía, ¿no? Oh, yeah. Para la gente que no sabe qué es paleografía y cuándo es que tú te topas con este tipo de problemas. Ya cuando tú vas entrando a los registros parroquiales, especialmente ya para los 1700, y empiezan a utilizar las abreviaciones, las diferentes, o sea, sí, como escriben las letras, que no son como las escribimos ahora. Pues a mí, obviamente, como yo aprendí a escribir excursivo y a leer excursivo, pues yo entiendo, ahí pues se me hizo más fácil. Pero sí, hay que tener un entendimiento y pues yo, gracias a Dios, a la Sociedad de Puertorriqueña de Genealogía que tiene bastante información que ayuda en eso para poder navegar cuando no entiendo, o sea, una abreviatura o una letra que me está tratando de decir. El 1 lo escribían de una forma bien diferente, que parece como un 7, pero no es un 7, es un 1. ¿Cuáles son las herramientas básicas de un genealogista? Definitivamente tener membresía a las sociedades genealógicas que uno esté bien importante. Tener siempre, o sea, tener tus trabajos genealógicos. Esto es de la universidad, esto es de la sociedad, la hereditas de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Tener un conocimiento, o sea, tienes que tener una metodología de investigación, pero siempre mantener flexible, porque dependiendo de dónde vayas a ir, vas a tener que reajustar tu metodología. Como genealogista, yo creo que como genealogista profesional es bien importante también tener acceso a otros genealogistas que te puedan ayudar y guiar, que tienen más tiempo que tú. Por ejemplo, para mí es Osvaldo Reyes. Él lleva más de 20 años como genealogista puertorriqueño y ha tenido la dicha de ver los registros parroquiales. Él tiene mucho de la historia de qué pasa, de por qué los documentos están en las condiciones que están y qué pasó con algunos documentos. Que eso siempre es lo que me ha ayudado mucho, y tratar de colaborar lo más que pueda. Y educarte, o sea, tú nunca puedes dejar de educarte. Tienes que mantenerte educando siempre. Siempre hay algo nuevo que aparece, especialmente ahora con toda la tecnología. Y o sea, siempre estar pendiente a la información que va a estar disponible. La historia, tienes que tener un conocimiento de historia, o sea, parte de tu metodología tiene que ser investigación de la historia. No hay forma. Exacto. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos eventos históricos que ocasionaron ese desplazamiento en el caso de la gente que inmigra o en el caso de la gente que se mueve dentro del mismo país en donde nace? Porque me imagino que van a haber diferentes factores que van a influenciar en que una persona que nace en Venezuela, que diga en Peñuelas, Puerto Rico, 70 años después termine, qué sé yo, en Fajardo. Casi siempre terminan en San Juan. Exactamente, me imagino que ves mucho eso, ¿no? Esa es la tendencia. Sí. Familias, por ejemplo, que en los 40 vivían en un monte en Orocovi y están en Río Piedras en el 2018. Exacto. Y no queda nadie en Orocovi de esa familia que originalmente eran de ahí. Exacto. Sí, a mí me pasó, yo pensaba que yo nací en Bayamón, y yo, antes de empezar, yo pensé que mi familia era de Cataño y Bayamón, y a lo mejor Cagua, pero no. Mi abuelo paterno sí es de Cagua, mi abuela es de Maunabo, que no sabía, eso no lo sabía. Mi abuela materna es de Barceloneta y mi abuelo paterno es de Cabo Rojo.
A mi materno, perdón, de Cabo Rojo. Wow, Cabo Rojo, eso está bastante alejadito de Sí. lo demás. Los demás por lo menos están bastante cerca. ¿Hasta dónde, qué ha sido lo más lejos que has llegado en la genealogía de alguien? ¿Qué siglo, qué tiempo? Wow. ¿En Puerto Rico? No, donde sea. Hasta ahora he sido en México y llegué a Montezuma. ¿Cómo es eso? Claro está, haciendo mucho trabajo, bueno, a través de los documentos, porque sí hay documentos en México que han sobrevivido, que todavía son de los 1600, 1500. O sea, hay registros parroquiales en esta área que está, no me acuerdo ahora bien el área, Aguascalientes, yo creo que fue, Aguascalientes, que existen de ese tiempo y pude llegar a la que sería Montezuma, es su tatarabuelo. Y pues vi que ya tenía ese apellido. Pues entonces empecé a indagar en información que escribieron en una página que se llama Indigenous México. Hacen muchas investigaciones históricas de las indígenas de México. Y un artículo de un historiador que conseguí bien, que estaba bien citado, esas otras, y tenía imágenes de los documentos. Otros libros de historia que yo tengo de Montezuma o de esas áreas indígenas de México y pues ya, pude llegar. No lo pude creer hasta que lo vi, porque yo nunca pensé que eso era posible, pero seguí, yo literalmente es seguir ese, como le dice, document trail. Ok, pero cuando me dicen Moctezuma, ¿qué me estás queriendo decir? Que esta persona literalmente tiene un vínculo. Un descendiente, ella es descendiente de Montezuma. Pero ¿cómo tú estableces eso con seguridad? Porque lo establecí, bueno, primero seguí los documentos. Ajá. Seguí los documentos hasta que llegué hasta yo creo que sería su, no bisnieta. Ella, la señora, o sea, la abuela, la 11th no sé cómo decirlo en español esta parte. Ajá. Es su tatarabuela, su bisabuela número 11. Ok. O sea, ella, llegué hasta donde ella a través de documentos que pude conseguir. O sea, leyendo estos documentos parroquiales. Y vi información de que podía ser descendiente. Ella era descendiente de Montezuma, me dio curiosidad y empecé pues a indagar en algunos trabajos históricos que hicieron estas personas de Indigenous México, otros libros históricos que yo tengo y a través de ese artículo que conseguí que estaba bien citado y tenía imágenes de los documentos, pues que cuando tú pude llegar a donde él. Pero ¿y qué viene siendo ella de él entonces? Ella es 12, 13, 14. Él es como su 16, yo creo, 16th great grandfather. So ella. O sea, que 16 pares de como parejas. 16 generaciones, sí. Ah, ok. ¿Y cómo funciona eso de la generación? ¿Qué es una generación dentro de la genealogía? ¿Es una familia? Por ejemplo, mi mamá y mi papá son la segunda generación. Sí. Por ejemplo, para arriba. Después mis bisabuelos son la tercera generación. O sea, mis abuelos. Y mis bisabuelos ya son la cuarta generación. Sí. Y de ahí seguimos. O sea, que en este caso particular me estás diciendo que llegaste a 16 generaciones para atrás. Sí. No es algo común para nada. Ok. Es algo que, o sea, sí me ha pasado más que esa vez y una vez más, pero casi siempre es buscando en trabajos genealógicos que han hecho genealogistas. Eso es bien importante, tener trabajos que tratar de determinar que sean bien citados, que tengan de dónde consiguieron la información, que tengan imágenes de estos documentos que tú puedas mirar y leer. O sea, no es, sí, hay muchos websites como Roots Web. Tienes que tener mucho cuidado porque no puedes ver de dónde sacaron esa información, que porque tienen un árbol genealógico no y estén en una página no quiere decir que esté correcta. Ok, interesante. Sí, es lo mismo que en la historia. Lamentablemente hay muchísimos
websites y portales que, pues, o páginas de Facebook o charlatanes en redes sociales que te dicen que están hablando de historia y no saben tres carajos de historia. Lo que están haciendo es inventando. Eso yo también lo he comentado en varias ocasiones en este espacio. Eso es sumamente peligroso y bien peligroso. En el caso de la genealogía, ¿cuáles son los efectos adversos que eso puede tener? Aparte de que, pues, simple y llanamente tú no sepas quiénes son tus ancestros. A veces las personas, pues depende lo que quieren, a veces no encuentran lo que esperan. O sea, he tenido personas pues que al no saber mucho de la historia de Puerto Rico, por ejemplo, Ajá. y cómo fue la vida para nuestros antepasados que llegaron de África, y cómo fue la vida, o sea, cómo fue la vida para ya sé por dónde los va. indígenas y los africanos al llegar a Puerto Rico, y cómo eran las leyes bajo España, las mixturas que ocurrieron tanto. Pues muchas personas, cuando les digo, mira, tu tatarabuelo era esclavo, Ajá. me dicen, no puede ser. Pues si tú miras a mi abuelo, él es blanco. Eso tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero al no entender, tú sabes que en Puerto Rico y en las colonias españolas no era lo mismo como lo que pasó aquí en Estados Unidos, bajo la esclavitud bajo Gran Bretaña y después bajo los americanos. O sea, acá hubo mucho más de mixtura. O sea, sí, tú puedes ver a veces documentos personas que son esclavas, pero los describen como blancos, porque parecen, o sea, presentan blancos. Pero eso tiende it challenges. Ajá. ¿Cómo Eso, digo? sí, le da problemas. Es un conflicto. Es un conflicto. O sea, cuando ellos entran a historia, o si hay una historia que han escuchado de su familia. Reta, perdón, exacto. Reta, es lo que ellos pensaban. O si hay una historia que siempre han escuchado de la familia, no, mi mamá me dijo que esto fue lo que pasó, y yo consigo, o sea, pasó algo así, pero no exactamente. Sí. Eso es como un shock, como que espérate, ¿cómo va a ser? O sea que muchas veces que consigo pues que una abuela o los abuelos o bisabuelos, tatarabuelos tuvieron muchas pérdidas de hijos. Sí, que eso era bien habitual. Eso pasaba. Es como, o el hecho de que no eran casados también. Sí. Mi familia siempre me ha dicho que somos españoles. Y estoy en la sexta generación y todavía estoy en Caguas, Puerto Rico. Sí. No ha visto ese ancestro todavía que viene de Andalucía o lo que sea. Exacto. No está por ahí. Eso. No está por ahí. Todavía en el 1700 y pico esta gente estaba en el centro de Puerto Rico. No somos tan españoles nada. No. Eso pasa mucho. Sí, eso pasa mucho. Ok. Y hoy las migraciones, mucha gente se sorprende, pero los corsos, que si los alemanes, que si los irlandeses, los franceses. Imagino que tú tienes este libro. Sí. Sí, los corsos en Puerto Rico. Que de hecho. ¿Eso es otra edición? Sí, esta es otra edición, pero es el mismo, sí. Pero espérate, este es de Marillín Casablanca Pauletti. Esta es la Asociación de Corsos de Puerto Rico. No, este es diferente. Oh. Este es diferente porque veo que el que tienes ahí es más grueso. Sí. Sí, este es los corsos de Puerto Rico, pero esto es un trabajo de una... Esto es una... Bueno, Marillín Casablanca Pauletti fue profesora de historia en el colegio en Mayagüez. Bueno, pero voy a anotar ese libro. Sí, no, pero el que tú tienes es más de genealogía. Este no necesariamente. Eso es la Asociación de Corsos de Puerto Rico, que hicieron este trabajo auspiciado por la Sociedad de Genealogía de Puerto Rico. Exacto. Pero mira, te quería preguntar algo porque mencionas un detalle bien importante. El color de piel. El color de piel y la mezcla y todo esto.
¿qué nos puedes decir sobre eso? Porque hay mucha gente que piensa por algún motivo que si tú eres blanco significa que toda tu familia por ahí para abajo ha sido blanco. Y eso no es el caso. Para mí, y quizá para ti también, eso es sentido común, pero mucha gente piensa que no. No, estoy de acuerdo, sí. Me sorprendo mucho. A veces me sorprendí cuando primero me di cuenta que para muchas personas ese no es el caso. Muchos se dejan llevar. Obviamente, pues también haber cogido ahora entiendo un poco más de la genética a través de la genealogía, pues he cogido cursos, pero la genética es mucho más complicada de lo que la gente piensa. Y no, sí, porque uno ahora mismo a mí a lo mejor presento blanca como para algunas personas, pero si voy para Puerto Rico y estoy en ciertas partes de Puerto Rico y cojo sol, me dicen que soy trigueña. Yo me considero trigueña, pero sí, es algo que no. En Puerto Rico, o sea, la mixtura, ahora mismo, por ejemplo, en México se usa muchos términos en los documentos del sistema casta de los españoles. Y, por ejemplo, si tú ves un ancestro que le dicen que es español o española, porque porque lo registraron como español o española, no quiere decir que vino de España. Uh-huh. Puede ser, pero mayormente no. Es que esa persona tiene suficiente ascendencia para ser registrado como español o española. Pero no quiere decir que si tú sigues para arriba, a lo mejor vas a empezar a conseguir a alguien castizo. Castizo es alguien que es indígena europea, pero si un castizo se casa con una persona que se considera española, lo van a su hijo o su hija la van a registrar como española. So, hay que tener esas cosas en cuenta. Pues en Puerto Rico no usaban tanto, o sea, hasta ahora no he visto mucho esos términos. Se usan más los mestizos, mulatos, pardos libres, negros libres, bozal lo he visto, isleño es canario, alguien de las Canarias. Casi siempre en Puerto Rico sí, cuando te ponen a alguien española, puede ser que sea un ancestro que vino de España, pero o peninsular. Ajá. También si te ponen un ancestro que era francés, no es que muchas veces dicen, oh, vino de Francia. Tienes que tener en cuenta, puede ser que sea de las colonias francesas caribeñas. A lo mejor vino de Martinique, a lo mejor vino de Haití. Exacto, y en muchos de ellos en algún momento a lo mejor llegaron a Puerto Rico como pardos libres. Ajá. Pero pudo haber sido en un momento esclavos en estas colonias. Claro. Pero sí, muchas personas se dejan llevar y no entienden la mixtura tan grande que hubo o sea, era bien común. O sea, tú tenías pardos libres también que a veces hasta tenían esclavos. Sí, y también vamos a lo bien complicado. A lo más ordinario, sino que yo puedo ser blanco, mi papá puede ser trigueño, pero mi hijo puede ser que sea más oscuro que mi país. Y tenemos una relación sanguínea. Ese es mi hijo. Bueno, yo soy la mayor de 6. Ajá. El del medio, José Francisco, mi hermano, ajá, es rubio. Cuando nació era rubio de ojo hazel. Parecen a veces verdes. Ajá, sí, Somos sí. del mismo padre y de la misma mamá. Somos del mismo padre. Como amarillo, ¿verdad? Sí, mismo padre y misma madre. Exacto, sí. Pero ajá. Y yo soy, obviamente, y pues con el sol de Puerto Rico soy trigueña. Y mi hermano después de mí, también es como de mi color. Pero José Francisco, y si tú ves a mi papá es trigueño, tenía afro. Sí. Y o sea, que no se pueden dejar llevar por eso. No, eso es estupidísimo. Mi papá es trigueño. O sea, yo soy blanco, mi papá es trigueño. Mi abuelo paterno, el papá de mi papá, era blanco. Y somos familia. Es la misma cosa. Uh-huh. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque para mucha gente, como te había dicho, no es sentido común.
No. Porque mucha gente se cree que porque si tú y tu mamá son negros, pues quiere decir que tú no puedes tener familia blanca o de otros colores o de otras tonalidades. No, eso no es verdad. Y también yo me paso como que batallando mucho con la desinformación, particularmente en los grupos indigenistas de Puerto Rico, que son, esa gente no cree en la ciencia, por lo que veo, no creen ni en la historia, ni en nada de eso. Y los otros días yo estaba compartiendo unos datos históricos y viene alguien y me llama colonizador, white colonizer European. Y yo, pero esta cabrona no sabe que yo, ¿quién le dijo a esta que yo soy europeo? ¿Quién le dijo a la loca esta que yo soy de Europa? Yo no me, by the way, por si acaso, yo no peleo con nadie en internet. Pero yo simplemente estaba presentando unos datos históricos y vino alguien y ya tú sabes. Siempre, particularmente en Facebook, siempre hay un zángano que se ofende por cualquier estupidez y rápido quieren venir a decir que uno es un colonizador, lo que uno qué sé yo qué, porque uno presenta datos científicos. Y eso es peligrosísimo. No sé si lo estás viendo también desde la perspectiva de la genealogía, pero hay mucha gente que le está dando la espalda a lo científico y a lo que tú puedes mostrar con evidencia empírica. No, definitivamente lo veo. Yo he visto personas que pues que no quieren saber de ciertas cosas de su genealogía. No, entonces para mí es importante informarte con lo bueno, lo feo, claro, todo, con como todo. debe ser. Porque tenemos que aprender de todo. Y tú sabes, negar tu genealogía, vamos a decir, negar tu genealogía española, porque son los colonizadores. Es una verdad de nuestra historia. Lamentablemente, te gustó o no. Es algo que tenemos que enfrentar, es algo que se tiene que aceptar porque es lo que pasó. Sí. No se puede negar. Para mí, yo veo, o sea, sí, pues para mí nuestra genealogía es bien interesante porque tenemos de todo. De todo, nosotros sí. la mayoría de nosotros tenemos los indígenas, después tenemos los esclavos, después tenemos los pardos libres, algunos tenemos, en una sola persona, yo he llegado a Curazao, he llegado a las Canarias, Andalucía, porque llega en una familia de una persona. O sea que es bien importante nosotros aceptar las cosas, lo bueno y lo malo, o sea, todo. No se puede, con negarlo no vamos a aprender, no vamos a aprender. Eso que tú estás diciendo es bien importante porque mucha gente dice eso en estos grupos principalmente. Yo soy afroindígena. Mira, ¿y tu abuela dónde está? A lo mejor tu abuela era una blanca de esas que vino de Castilla o Aragón o Navarra o Francia o Alemania, Holanda. Eso no tiene nada de malo. Aparte que si vamos a suponer que tú tengas familia de las Canarias, puede ser que tus antepasados hayan sido de los guanches. Que era no porque era de los, de exacto, no porque era de las Canarias, eres europeo o portugués o español, porque estaban los guanches. Sí. Estás negando también la posibilidad de eso. Sí. O sea, hay que tener yo enfrenté un poquito de eso, lo veo, pero yo siempre le digo a las personas, es que es importante mirarlo todo, aprender de todo. Sí, no tiene nada de malo que tú tengas ancestros europeos, no tiene nada de malo que tus ancestros sean esclavos, no tiene nada de malo que sean indígenas. Aparte que tú puedes ser de Puerto Rico y no tener indígena. Bueno, que si le dices eso a mucha gente se va a encabronar, pero es la realidad. Pero es que es la verdad. O sea, sí, la mayoría o muchos de nosotros lo tenemos. Sí. Pero es posible porque si hay antepasados que llegaron en los 1800. Eso es otra cosa, ajá. O sea, no van a ser indígenas si llegaron en los 1800 y pico. Los 1860, que tuvieron estas migraciones tardías a Puerto Rico. No es nada, pero es la verdad. Sí. Porque vinieron tú sabes, los Córsica y todo eso, que vinieron más después.
Sí, los alemanes que se establecieron en el norte de Puerto Rico. Yo tengo primos Colberts. Y eso, pero... De Cabo Rojo. Colbert, ese apellido, yo estudié con uno de Cabo Rojo de apellido Colbert. Yeah. Sí. Son primos lejanos, pero sí. Sí, yo estudié con uno me acuerdo, estudiaba agricultura en Mayagüez y era de Cabo Rojo, apellido Colbert. No me acuerdo el primer nombre, pero sí. Y me está diciendo entonces que eso es alemán. Ese apellido es alemán. La cuestión de los apellidos, ¿cómo funciona? Porque una cosa es la raza y otra es la de los apellidos. Los apellidos pueden ser, o sea, es bien fácil cuando son apellidos únicos, como los corsos, tienen apellidos que a veces es bien fácil distinguir, pero cuando están llegando el apellido Ramírez, Rivera, González, Rodríguez, ajá, que eso es tan choretos. No Colón. Todos porque somos González o somos, no somos familia. Sí. Porque son apellidos que son, o sea, apellidos que cuando empezó a existir lo de los apellidos, porque lo de los apellidos eso no siempre existió. Por ejemplo, González, en algún momento eso quiere decir que era alguien hijo de Gonzalo. Ramírez, hijo de Rodrigo, algo así. Tú sabes, estos apellidos, o sea, que alguien que era hijo de un Rodrigo dijo, bueno, pues se convirtió en Rodríguez. Por eso es que hay tantos Rodríguez, pero no todos son familias. Exacto. Igual con los Ramírez. Exacto, que es que todo esto... Hay que tener cuidado. Sí, exacto. Es tan fácil caer en todas esas trampas y también yo sé que en mi familia, por ejemplo, y esto yo me enteré hace poco, hay una pariente mío que tiene un apellido, pero me dijeron, ten cuidado porque ese apellido a lo mejor no es el que ella tenía de verdad. Era pues, otro. Pues eso dificulta aún más la cosa. Si tú no te enteras de ese bochinche histórico, como quien dice, de ese rumor familiar, tú te vas a quedar con la idea de que tu familia siempre tuvo ese apellido. Exacto, es como los cofres, sí. Los cofres, sí. Originalmente el nombre es von Kupferschein. Y no sé si lo estoy diciendo bien, pero ese es el apellido original. Cofresí, como el pirata. Ajá. Ok. Sí. Porque el ancestro de él, cuando llegó a Puerto Rico, quiero decir, el papá o el abuelo, no me acuerdo ahora mismo, bien, cuando llegó antes de llegar a Puerto Rico, se hizo ciudadano de España. Al hacerse ciudadano de España, pues obviamente tuvo que convertir el von Kupferschein a un apellido latino, o del latín, o basado en latín, y pues se convirtió en Cofresí. Ok, interesante, yo no lo sabía. Y después llegó a Puerto Rico, se casó y pues... Qué interesante. Y en el caso de los apellidos compuestos, porque a mí no es González, yo soy González Arango, que es un solo apellido. Es como Ramírez. Ramírez o muchos Ramírez, antes eran Ramírez de Arellano, no todos, pero muchos eran de la familia Ramírez de Arellano, que era un apellido compuesto, o es un apellido compuesto porque todavía sí existen los Ramírez de Arellano, pero en algún momento algunos empezaron a usar Ramírez nada más y otros empezaron a usar Arellano nada más. Exacto. Y algunos usan el Ramírez de Arellano todavía. Pero eso, muchos de los apellidos compuestos a veces te dejan saber, te pueden dar claves de dónde eran tus antepasados, clave, pero también tienes que tener cautela. Ok, ¿cómo así? Pues como ejemplo los Ramírez de Arellano. Sí, hay un lugar en España que se llama Arellano. Y pues se dice que muchos de los Ramírez de Arellano de ahí es que vienen de ahí, pero obviamente ya eso tendría que investigarlo, no es algo que he confirmado. Exacto, no es algo que está garantizado en el 100% en todas las ocasiones. Exacto. Sí. También hay listas, hay una lista que también existe que supuestamente que si tú eres tienes tu apellido en esta lista, eres de familia sefardíes. Esa lista no es válida. Tienes que de verdad, yo diría, si eres una persona que piensa que vienes de familia sefardíes, buscar un genealogista que se especialice en ese tipo porque es bien especializado ese tipo de investigación, porque
obviamente también en lugares como Puerto Rico, República Dominicana, la Inquisición, bueno, en Puerto Rico dicen que no hubo Inquisición, vamos a ponerlo así, sabemos que eso es imposible, pero... Hubo un grado de Inquisición, pero lo que sí sí te puedo decir con toda seguridad es que la Inquisición no es, debido a la leyenda negra, no es esta institución que mató miles y miles de personas. Hubieron casos de ejecuciones y todo lo demás. Claro. Y pero en muchas ocasiones solamente hubieron, vamos a decir, procesos legales en donde hubo una pena impuesta mínima. El asunto de la Inquisición se saca mucho de proporción. Eso es lo que quiero decir. Se exagera. Sí, sí. No, y hay que tener mucho cuidado porque también cuando vienes a tus ancestros, muchos ancestros sefardíes tuvieron que cambiar sus nombres. Sefardíes, para la gente que no sabe, judíos. Perdón, sí, eran judíos y no, muchos de ellos tuvieron que cambiar sus apellidos. Y pues tienes que tener mucho cuidado en tener definitivamente yo diría buscar a alguien que se especialice. No estoy diciendo que sí, de casualidad yo no me especializo, pero de casualidad he encontrado tuve una investigación que de Curazao, porque algunos de los judíos sefardíes se pudieron ir a las colonias de Holanda. De Holanda, gracias. Sí. Holandesa, y pues porque en las colonias holandesas podían practicar su religión más abiertamente. Y de hecho, no sé si lo sabe, Curazao tiene la sinagoga más antigua de este hemisferio. Sí. Está en Curazao. Sí. Y muchos de ellos, y algunos de ellos, pues de Curazao, que fue en Curazao que en uno de los censos que estaban en los censos como judíos, y entonces pues de ellos terminaron en Puerto Rico. Mira para allá, exacto. Que esto es algo que la genealogía amateur, la genealogía de que yo me fui a meter a internet a ancestry.com, eso no lo vas a encontrar. No. Eso no funciona así. No. Que es algo que ya trato de hablar mucho de eso. Me imagino que tienes que explicarlo a cada rato, que te dicen, ¿por qué yo te tengo que pagar si yo puedo conseguir eso en internet? Háblanos más sobre eso, porque me imagino que te ha pasado. Oh, ya, hay mucha gente que o me dicen, está bien, te ya hablo después. Y a tarde o temprano voy a decir que muchos de ellos vuelven para atrás. Sí. Porque se dan cuenta, o sea, tú, por ejemplo, ahora mismo en la genealogía hispana, muchos de los documentos tienen información de los abuelos. Al tener información de los abuelos, es bien importante no concentrarte en los abuelos nada más. Tienes que ir a los hijos y a los nietos, a esos documentos para poder obtener la mayor información posible. Muchas personas tratan de irse con los abuelos y a lo mejor los hijos. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy mirando a los abuelos, los bisabuelos, por ejemplo. Sí. Estoy mirando a los bisabuelos, estoy mirando a los hijos, estoy mirando a los nietos y estoy leyendo todos esos documentos y anotando los documentos, haciendo transcripciones de cada documento. Porque ahí es que vas a poder obtener la más información posible. Y yo considero que eso es bien importante. No es solo leer un documento y, sí, ya ese es mi ancestro. Ok, seguimos para la próxima generación. Me imagino que un escenario que no sé si te ha sucedido, pero entiendo que es posible que hayas encontrado, por ejemplo, un ancestro de una persona que a su vez pertenecía a una familia, pero que fue adoptado. O sea que ahí hasta ahí llega la genealogía de esa familia, porque está bien que fue adoptado por esta familia, pero estos no son tus ancestros para todos los fines prácticos. Estos son gente que adoptaron a un ancestro tuyo. Lamentablemente tú no vas a tener forma de saber. No, la única forma que a veces, si la persona quiere hacer DNA, pues yo no soy, o sea, yo sea como sea, yo me dejo llevar por los documentos. Aunque tú me digas que tienes DNA hecho, yo puede ser que yo vea los resultados a ver qué hay, quiénes son las personas que son más cercanas a ti, pero siempre voy a buscar los documentos que me confirmen la información.
Ujú. Que no es solo el DNA, mucha gente también eso piensan, o el DNA y ya. A mí eso del DNA porque eso se está utilizando de una forma que a veces es como que bien deshonesta. Ya, O de una forma que es como que media loca a veces. Mira, tengo 2% indígena. Mira, tengo 5% africanos. Puedo decir que soy africano. Qué sé yo qué. Como que no, mira, loco, tú eres un puertorriqueño más del montón que nació en Aguadilla. Estate quieto, relájate. O sea, exacto. porque ese asunto de lo de la raza, a mí realmente en Puerto Rico, como en Puerto Rico, a nosotros no nos importa tres demonios. Somos de todo. Es que Puerto Rico somos tan mezclados que la mayoría de nosotros crecemos sin ni siquiera mirar el color de piel de la persona que está a lo tuyo. Eso Eso es fue claro. una de las cosas, volviendo al principio que hablamos de los choques que dan. Eso fue una de las cosas que a mí me chocaron cuando llegué a este país, lo importante que es para la gente que vive aquí la raza, o el color de piel que tú tengas. A mí eso no me importa tres pepinos. Ya. No, sí, a mí siempre me comentaban mi color, las amigas blancas, o sea, estadounidenses, que me decían, ay, tú no tienes que coger sol, o tu pelo rizo, siempre muchas cosas en eso. Mm, En fin, cuando yo antes ni me fijaba en esas cosas, no era algo que, exacto, no era una consideración. no, no. Y de hecho yo creo que eso debería ser la aspiración, la invisibilización de ese tipo de variables. Es mi sobrino que es mi hermanito, porque Ajá, es adoptado por mi familia, por mi mamá y mi papá, pero es mi sobrino biológico. Él es rubio, ojos azules, blanquito. mm, Y todo el tiempo le están diciendo, no, tú no puedes ser puertorriqueño. exacto, no, tú no eres puertorriqueño porque para ser No, tú no puertorriqueño puedes. tienes que estar dentro de esta cajita. Yeah. Y eso yo se lo explicaba a tanta gente aquí. Mira, para mí eso, No. para nosotros eso es irrelevante. Es Yeah. Yo no entiendo a irrelevante. las personas que se fijan en eso porque es que nosotros somos tan mezclados. O sea, tenemos un poquito, yo diría, parecemos, representamos el mundo en Puerto Rico, representamos el mundo Ujú. de tantas mezclas que tenemos. Me enseñaste un documento ahorita de Hereditas. Sí, ¿Qué tipo de información puede, vamos a decir, típicamente ser encontrada en este tipo de documentos genealógicos? esta es la revista que printea la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía por lo menos una o dos veces al año. Ujú. Y son diferentes artículos genealógicos de los genealogistas que, tú sabes, someten artículos a la genealogía, a la sociedad. Y, y son, o sea, investigaciones, vas a ver transcripciones a veces de diferentes, de las diferentes iglesias que no han sido digitalizadas. Ok, Por ejemplo, aunque ha sido, por ejemplo, ahora mismo lo está usando porque tienen las transcripciones de los registros parroquiales de Yabucoa, ok. de bien que son de 1800 a 1815 y son bien difíciles de leer. Están digitalizados, pero son bien difíciles de leer porque ya hay muchos daños en la colección. Sí. Porque también se puede encontrar uno con eso. Y pues aquí un genealogista de la sociedad, hizo unas transcripciones de esos documentos, de lo que podía ver. Pero sí, son diferentes, o sea, busque diferentes de artículos de transcripciones, de genealogía de las familias de Puerto Rico. Hay un tremendo artículo que una vez encontré que alguien hizo de ancestros de portugués, porque en Puerto Rico muchos de nosotros sí también Claro. descendemos de los portugueses. Ujú. Pero Eh, sí, o sea, son tremendo. Honestamente, la ciudad puertorriqueña de genealogía ha hecho tremendo trabajo y sigue haciendo tremendo trabajo en, en, en salvar lo que queda. Tengo entendido que creo que el municipio de San Germán por fin firmó un contrato con Family Search para digitalizar muchos de sus documentos. El Archivo General de Puerto Rico está digitalizando muchos de sus documentos también, que eso va a ayudar un montón. ujú. Pero
No, sí, pero esta revista es algo que tienes que ser miembro de la sociedad. Son $50 al año nada más. Pero es definitivamente un recurso bien importante. Fantástico. Otra cosa que me interesaría mirar sobre la genealogía. ¿Cuál ha sido, sin dar detalle, ¿verdad? Pues todo esto es, como menciona, restringido y personal. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, una anécdota, sin dar detalle de la persona, de que esto me pareció súper extraño o algo que haya sucedido que haya sido extraño? Ah, wow. Esa es buena. A mí han habido unas cuantas. Estoy tratando de hacer memoria ahora. A mí para la primera investigación que hice fue una de las más interesantes. Porque era una anécdota en la familia que el abuelo había cometido un crimen. Si digo el apellido de la familia van a saber quién. No, por eso no tienes que decir eso, no. Simplemente son como que circunstancias extrañas que has visto cuando haces un proyecto genealógico. Había una anécdota en la familia que el abuelo supuestamente había cometido un crimen hacia su tercera esposa. Y entonces la historia era pues que él no se sabía si había ido a la cárcel, si no había a la cárcel, qué pasó, porque era de un apellido de familia conocida en Puerto Rico. Y pues entonces pero ella, o sea, la persona que vino a donde mí no sabía si esto era verdad, no sabía si era algo que la familia tenía mal, o sea, que si esto de verdad pasó. Obviamente cuando me dice el apellido, yo dije, anda, ok. Ok, vamos a ver. Efectivamente, la familia tenía elementos de la historia, que esto es bien interesante, porque esto lo veo mucho. Cuando nosotros tenemos ciertas anécdotas en la familia, casi siempre o está fuera de orden o los pedacitos no pertenecen a la persona de la familia que uno piensa. Y eso lo veo todo el tiempo. Y efectivamente esta vez, pues resulta que así el abuelo cometió un crimen, no mató a su esposa, no tuvo tercera esposa. Lo que tuvo fueron dos. Y era la primera esposa. Y la primera esposa, pues él sí mató al amante de la esposa. Pero salió en los periódicos de Puerto Rico. Pude conseguir hasta fotos de la mayoría de las personas y los artículos. Y gracias, fíjate, me ayudaron de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedra. Me ayudaron en conseguir esos artículos. Y pude poner entonces la historia exactamente como pasó, gracias a los artículos y los documentos. Y darle más contestaciones a la descendiente de él. Exacto. Me imagino también que te ha pasado que viene alguien y te dice, no, eso nosotros somos nobles de tal reino. Y cuando viene a ver, ustedes no son nobles nada, ustedes eran unos campesinos en un feudo. No me ha pasado, pero sí, o sea, cuando las personas vienen y me dicen, no, mi gente vino de España, somos españoles. Ok. Y casi siempre son personas bien, o sea, muchos de nuestros antepasados eran personas bien, o sea, eran humildes, eran personas humildes, o sea, no, hasta ahora mismo, fíjate, es menos no he tocado así familias nobles como tal casi siempre son personas bien humildes que llegaron a Puerto Rico porque en España, otra cosa que la gente no piensa, que también en España, las Canarias, las Islas Baleáricas pasaron por muchos tiempos bien difíciles, que fue lo que motivó para muchos de esas migraciones a Puerto Rico. Sí. Y o sea que no fue que llegaron con
Cristóbal Colón y con Juan Ponce de León. Sí, mano, exacto. Sí. No fue así. Para muchos de nuestros antepasados no fue así. No fue así. Es que sacan las cosas de proporción, entonces crean unas relaciones inexistentes. Que porque tú seas blanco no significa que seas europeo, porque tú seas blanco no significa que tus ancestros vinieron en unas carabelas a matar indígenas a Puerto Rico o a República Dominicana o Haití o lo que sea. Y todo esto volvamos a lo mismo, es la insistencia que yo tengo empíricamente, con evidencia, con el método científico, vamos a probar que esto es el caso o que esto no es el caso. No me vengas con tu intuición, no me vengas con tus observaciones fatulas, no me vengas con tus prejuicios zánganos New Age de ahora, de que tú eres místico y que tú presientes o tienes esta afinidad a esta cultura. Vete para el carajo. A la hora de la verdad, los documentos son lo que es y ellos no se van a dejar llevar por tu intuición. Me ha pasado, sí, que me acuerdo esta muchacha vino donde mí y ella dice, yo siempre he tenido esta afinidad con era un comerciante de México. Ok. Y ella dice, yo sé que estoy conectado a él por algún lado. O sea, wow. Busqué los documentos, o sea, hice todo como lo debo de hacer, busqué y resulta que son primos. Ok, o sea, que en ese caso... Eso de las raras veces. Ok. De las raras veces que a veces hay gente que sí que tienen una intuición y yo digo, bueno, vamos a ver, los apellidos corralan también, o sea, no fue que una intuición fuera de lugar, porque él venía de donde de donde su familia es en México y compartía un apellido. Claro, sí. O sea, que tampoco no era, pero eso siempre lo encontré bien interesante, que cuando yo dije, anda, pues Sirete, sí. Son primos. Tienen una conexión. Exacto, ok, exacto, sí, pero volvemos a lo mismo, el método científico y la investigación fue lo que probó que en ese caso... eso. Exacto, eso fue documento y después hacer árbol genealógico para ella, hacer un árbol genealógico para él y de ahí fue que hice la conexión. Exactamente. No sé, yo insisto mucho en esto de la racionalidad porque es que por eso es que me llamaron colonizador o qué sé yo qué, porque yo utilizo, mira, es que el método científico no es europeo, tendrá su origen en Europa, claro, pero eso no significa que no sea algo universal, que una herramienta universal que tú puedas utilizar para probar si un fenómeno o para describir un fenómeno o para probar si ese fenómeno es correcto o no. Exacto. Pero entonces, porque yo utilizo el método científico y soy insistente en las ciencias sociales y en la utilización del método científico y de lo racional para probar mis puntos, entonces yo soy un europeo colonizador y que yo estoy mal y qué sé yo qué más. Mira, yo lo siento, lamentablemente la historia oral y los pochinches históricos o las practiquitas espirituales que tú tengas no tienen ningún tipo de validez para mí. No las tienen, no la tienen. Y hablamos, en el caso de esa persona que me dice del bochinche familiar del abuelo que mató, mira, ahí lo tiene. Lo que tú no puedes ni siquiera dar por sentado el bochinche que se ha estado repartiendo en tu familia por 3, 4 décadas. No lo puedes dar por sentado, tienes que probarlo con evidencia. Hay que presentarlo. Muchas veces me dicen, no, que mi abuela, una historia fue mi abuela, que no sabemos que mi abuela creemos que había, no sabemos por qué se fue de Puerto Rico, ahora me acuerdo, mi bisabuelo, él siempre decían, no entendían por qué el bisabuelo se fue de Puerto Rico. Porque tenía propiedades en Puerto Rico y de momento en los 1930 y pico decidió irse para Nueva York. Y algo que como yo lo sentí, la familia bien resentía el hecho de que él se fue. Y no entendían. Bueno, buscando los documentos, en el 1924 pierde a su esposa. Ajá. En 1926 pierde a su hija. Es propietario privado, o sea, era labrador de su propia propiedad.
Y sabemos que para Puerto Rico la vida de labrador, o sea, de agricultor privado no era fácil. Nada fácil. Y eso mucha gente tampoco no lo conoce. Rápido piensan, tenía propiedad, tenía chavo. No. No necesariamente, no. Porque diga que es propietario y era agricultor no quiere decir que tenía dinero. Y para ese tiempo, no. 1928 entra el huracán que devastó a Puerto Rico. Y el sector, muchos de los sectores que fueron, o sea, la población más afectada fueron los agricultores privados. Y después de eso la Gran Depresión, en el 29. En el 29, claro. Sí. O sea, poniendo todas esas cosas juntas, tenemos, mira. Por eso se fue. Por eso se fue. O sea, no tenía forma. Sí. Se fue porque se le murió la familia, se fue porque siguió trabajando y porque el trabajo duro de la noche a la mañana se le fue todo lo que tenía sembrado por un huracán, por un desastre natural. O sea, pues, exacto, y en la Gran Depresión, pues, a lo mejor vio mejores oportunidades en Nueva York para ese entonces. Exacto. Tristemente murió justo después casi de haber llegado a Puerto Rico, a Nueva York, pero ya. O sea, por eso era, pero la familia se notaba que la familia como que tenía ese resentimiento. ¿Pero por qué se fue? Interesante. Han habido casos, me imagino, que en donde encuentras familiares o situaciones que le dan como que un closure a una gente. Este es un ejemplo de eso, lo que acabas de dar. Un caso reciente fue esta persona, ella bien cercana a su abuela, y pero sabía que su abuela había pasado por mucho en Puerto Rico, pero no entendía bien qué le había pasado. Y su bisabuela. Ya sabes, sé que tuvo una historia bien difícil, en mi bisabuela también, pero no tuvo la oportunidad de hablar con ella y de tomar y tener toda la historia completa, que fue lo que le ocurrió, como nos pasa mucho, que pensamos después de que se nos van. Y pude conseguir mucha información y le pude poner básicamente la historia de su bisabuela y su abuela juntas, de lo que pasaron. O sea, su abuela sí sufrió pérdida de 2 niños que tuvo en Puerto Rico. Perdió a su mamá murió un par de días. O sea, ella me dice, no, supuestamente que mi bisabuela tuvo gemela, pero nadie sabe qué pasó con estas gemelas. Creemos que una se murió, pero no sabemos. Resulta que una de esas gemelas es su abuela, y la gemela de ella fue la que murió. Ella no sabía que su abuela era la otra gemela. Y ella y su mamá, la mamá de ella murió como 5 días de haber dado a luz a la gemela. Ajá. Exacto, que en este caso pues confirma o le da un cierto un desenlace a una duda histórica que había dentro de esa familia. Sí, ella siempre se arrepintió de no haberle preguntado a la abuela qué fue lo que pasó. Pues obviamente la abuela nunca quería hablar del pasado, no quería hablar de Puerto Rico. Exacto. En el caso de mi familia, yo tengo un abuelo paterno cubano y he escuchado los bochinches más extraños de él. Que se fue rápido, que empezó la revolución en Cuba, que supuestamente le escribió y que uno discursos a Fidel. Eso yo no lo creo, pero ajá. Porque él nunca hablaba de Cuba. Wow. Nunca hablaba de Cuba. Eso lo escucho mucho. Y a mi abuelo, cuando yo entré a la universidad, bueno, de los últimos años también de la escuela superior, él tenía Alzheimer. No le pude preguntar nada. Exacto. No pude saber nada. O sea que esa curiosidad histórica que yo tenía de cuáles fueron los factores históricos que sacaron a mi abuelo paterno de Cuba, yo no los conozco. Entonces me imagino que la genealogía podría ser una herramienta para eso.
Definitivamente. Puede ser una herramienta, por lo menos para, tú sabes, algunos pedazos que te puedan ayudar con hacer, a ver o confirmar. Uno nunca sabe. Pero definitivamente que la genealogía sería una de esas herramientas. Exacto, pero ahí está la utilidad de la genealogía. Quizás se puede hacer el argumento de que la genealogía es quizás una de las formas más prácticas de hacer historia, porque responde a unos intereses personales y no son estas grandes narrativas muchas veces lejanas con los que nosotros no nos podemos identificar. Esta es la historia de tu familia. Es bien importante eso de la historia de tu familia, conectarte, saber de tu gente. O sea, aunque sea, o sea, mi familia paterna no es una historia fácil, no es una historia, ya entiendo porque a veces yo escuchaba discusiones cuando empezaban a hablar de eso cuando yo chiquita, pero porque de mi abuela paterna, yo lo único que sabía era el primer nombre y el nombre paterno, nada más. Y lo sé porque papi es Maldonado, más nada. No, o sea, no sabía, y que murió a los 42. Y, o sea, para mí también eso fue poder escuchar por primera vez las historias de ella, entender, ayudó mucho. Y es algo que también yo creo que la genealogía se presta para ciertas como que de sanar de ciertas traumas. Ajá. Porque me ayudó mucho a entender a mi papá. Me ayudó a entender mucho a los mayores de mi familia. O sea, lo pude ver más de lo que son para mí. O sea, vi a papi más de lo que es para mí, que es mi papá. Que a veces, pues, no fue fácil. Sí. Pude ver al hijo. Al hijo que a los 6 añitos, ahora sé que a los 6 añitos cogía su de esto de brillar el zapato y cogía la lancha de Cataño y brillaba zapatos para comprarle medicinas a mi abuela. Ahora entiendo las cosas que él vio cuando pequeño, porque mi abuelo fue abusador contra mi abuela. Y entendía, o sea, pude por fin ver más allá de lo que él era para mí. Y eso para mí me ayudó mucho. Y lo mismo con mi abuelo materno, que siempre fue una persona bien callada, no se expresa mucho. Y él perdió a su papá a los 4 años, cuando su papá se suicidó. Y le enseñé el acta de muerte de su papá. Él lo único que sabía de su papá es la forma que murió y por qué murió. Pero no sabía así detalles del mundo, no sabía muchos detalles de él. Y cuando le enseñé el acta de muerte, yo me acuerdo todavía, o sea, él se parecía a un nene chiquito cuando él dice, oh, papi era chofer. Y fue el tono de él. Y escuchar a mi abuelo, ahí fue que vi el hijo. Ajá. Es como el nene, congelado exacto. En el tiempo. Yes, volvió a ser niño en ese, sí. Y eso para mí es otra parte bien importante de la genealogía. Ajá. Que nos puede ayudar tanto a entender, no es para justificar. Claro. Para nada. Porque sí, en los documentos pude también aprender a entender a mi abuelo paterno, que como dije, no trató a mi abuela muy bien. Pero a través de los documentos pude entender por qué él a lo mejor llegó a donde llegó. Pero no es para justificar, pero al entender el por qué me ha ayudado mucho a sanar y empezar a romper esas cadenas que siguen a veces en las generaciones. Oh, sí. Esos traumas psicológicos pasan de generación a generación. Exacto. Y ha ayudado mucho. Y también esa es otra parte bien importante que para mí ha sido de la genealogía. Mi abuelo paterno, mi abuelo materno también, hay muchos rumores de haber maltratado a mi abuela. Pero mi abuela nunca habla de eso. Ella simplemente decía que era difícil. Pero si tú le preguntas a uno de mis tíos o a mami, pues te va a decir, no, él era un poquito medio abusador de vez en cuando. Si se encojonaba contigo, te podía meter una buena patada.
Este, y, y eso, pues tú ves cómo eso se mueve de generación en generación, cómo Sí, después eso va a incidir en cómo tu tío, uno de tus tíos es más cercano a él y como otro de tus tíos no es tan cercano, a pesar de que ese tío que es más cercano quizás fue abusado físicamente. exacto. Pero el otro no. Pero entonces es bien interesante. Tú pensarías que el otro, como no fue abusado, no recibió daño físico, pues ese va a ser el más cercano, no necesariamente. A El que veces, muchas veces al revés. es al revés, es el que Sí. recibió la patada, ese que recibió un puñetazo un día después de un ataque de ira. Ese va a ser el niño que va a estar más pendiente a papi hasta que se muera. Y ese es el caso de mi familia también. Hay un caso ahí de que pues, yo tengo un tío que es sumamente cercano a mi abuelo hasta que se murió. Siempre lo visitaba, siempre lo llamaba, siempre le daba dinero. Mm. Y ya tú sabes que eso son cosas importantes dentro de la familia. Oye, oye, y ya, eso para mí también es bien importante y ha ayudado a mucha gente también que vienen a donde mí buscando, ok, el por qué a lo mejor pasó esto Ujú. y a ver si pueden poner algunos pedazos juntos hacer sentido de lo que pasó. Sí, sí. Pero nada, para la gente interesada, que esté interesada en la genealogía, a partir de lo que ha escuchado aquí, ¿cómo te consiguen? ¿Dónde te consiguen? ¿Cómo se llama el proyecto nuevamente? Yo soy, o sea, se llama Descubre tu historia. Me pueden conseguir en mi website, descubretuhistoria.com. Entonces también ahí pueden unirse a mi lista de email para recibir diferentes anuncios. También me pueden conseguir en Facebook y Instagram. Instagram y Facebook es el lugar más principal. También tengo un grupo privado que se llama Descubre tu Genealogy. Y es para personas, ese grupo es mayormente para personas que están haciendo su propia genealogía Ok. y quieren hacer su propia investigación, pero así tienen acceso a alguien como yo, un profesional que pues le pueden hacer preguntas, me pueden hacer preguntas. Casi siempre lo que trato de hacer es videos contestando con videos para ayudar a los otros miembros del grupo. Ujú. Y pues está todavía creciendo. Mi esperanza es que otros genealogistas también se unan al grupo y crear como esta comunidad para que personas puedan tener un poco de acceso también a los profesionales. Mm. Ahora mismo Osvaldo Reyes de puertorriqueño también se unió al grupo y Walter Sánchez, que es un genealogista de Guatemala, se ha unido al grupo. Fantástico. Ahí lo tienen. ¿De casualidad tienes un número de teléfono o son solamente esas las únicas formas de conseguirte? Sí, por el website, también por mi website también puede ponerse mi calendario. Puede consultar conmigo gratis por 30 minutos y podemos hablar, o sea, cualquier pregunta o si estás interesado en que yo haga su genealogía, pues ahí Mm. le hablamos de todo eso y les lleno de información y Fan- les digo del proceso. Fantástico, ahí lo tienen. Y tenemos que anunciar algo importante. Vamos a estar en Sí, un conversatorio sobre historia y genealogía en la Holyoke Public Library en Massachusetts el 21 de septiembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Más información en archipiélagohistórico.com. Lo puedes conseguir, me imagino que tienes ya el sí, anuncio en yo la página. también. Ujú. Pues ahí va a Lo voy a estar. conseguir en mi página y también lo voy a estar poniendo varias veces durante los meses hasta que lleguemos en mis redes sociales. Pues vamos a estar yo, este servidor, Ramón González Arango López y Irisneri Alicea Flores, que descubre tu historia, hablando sobre historia y genealogía el 21 de septiembre, sábado 21 de septiembre, en Sí, Holyoke Public Library. Para la gente interesada en participar, no hay que pagar nada, no, no, nada, es es gratis. gratis. Aparezcan allí. ¿Qué más nos puedes añadir sobre ese evento? Que estábamos organizando unas cositas Bueno, en el formato. básicamente así lo que escucharon hoy, o sea, eso es lo que, pero queremos incluir a más personas en la conversación, Mm. que eso es lo que esperamos que hagamos en el evento, poder incluir más personas en la conversación y que fluya y pues a ver hasta dónde llega. Fantástico. 11 de la mañana a 1 de la tarde. Holyoke Public Library, 21 de septiembre, sábado. Para la gente que está principalmente en Massachusetts, pero también si puedes
de otro estado o lo que sea, o si estás allí visitando algo, pues ahí nos puedes ver. Exacto. Nada, estaremos compartiendo eso. Nada, más detalles próximamente. Y nada, muchísimas gracias Iris Neria Licea Flores por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Un placer. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.